Sin rodeos, análisis, entrevistas y opinión. Con Haroldo Sánchez, una producción de Factor 4. Qué gusto estar una vez más con ustedes en un país tan lleno de noticias, tan convulso, donde cada día pues nos despertamos con cosas que nos sorprenden y ahora por supuesto pues, con situaciones que han trascendido no solo a nivel nacional sino también internacional, como ha venido ocurriendo con este gobierno, con la decisión de fiscales y jueces de tener que irse al exilio para preservar su vida. Esta vez me acompaña Juan Francisco Sandoval, el exfiscal de la FECIL, quien ya cumplió un año, fíjense ustedes, un año de estar fuera de Guatemala. Yo recuerdo que pocos días después que él decide abandonar el país para preservar su vida, pues lo tuvimos acá y platicamos y ahora, miren pues, ha pasado muchísimo tiempo. Gracias Juan Francisco por aceptar este encuentro y como siempre mi respeto, mi admiración y mis mejores deseos para usted. Muchísimas gracias, Haroldo. Muchísimas gracias por darme este espacio aquí en Sin Rodeos, precisamente para hablar sin rodeos. Para mí es un gusto siempre dirigirme, sobre todo a las comunidades del país. Pues como decía, tengo un año de estar fuera de Guatemala, lo cumplí recientemente el 23 de julio, y lo que vemos es que lejos de tener alguna esperanza de un retorno cercano, he sido testigo desde acá cómo se ha profundizado la dirección del sistema judicial de Guatemala para proteger un sistema de corrupción, un sistema de impunidad y dirigido a atacar a todo detractor, a cualquier operador de justicia, a la prensa, que este es el tema de boga en este momento, y a cualquier activista que sea disidente de la opinión o de la dirección que tiene la administración pública. Juan Francisco, ¿cómo ha sido este año fuera de Guatemala? ¿De qué manera su vida cambió? Pues al dejar el país, al dejar sus amores, amistades, esa labor que usted desarrollaba en una institución que se convirtió en su momento en la más creíble que teníamos después de CICIG. Bueno, primero agradezco por el concepto que tenga del trabajo que realizamos, pero comprenderá que estar fuera de Guatemala es muy difícil, sobre todo en un país que no es tan lejano geográficamente, pero culturalmente es distinto, ¿no? Creo que sería un poco más, o se amortiguaría un poco más la situación estando en un país de América Latina, posiblemente, porque existe otro tipo de riesgos, porque en la mayoría de países latinoamericanos compartimos problemas. Eh, Además de eso, ha sido muy difícil el desarraigo de la vida que yo tenía. Yo me consideraba un guatemalteco útil, que podía realizar mucha labor por mi país, desapegarme de mi familia, de los seres queridos, de mis amistades, que también con el paso del tiempo usted se va dando cuenta cómo algunas amistades se fortalecen y en otras, bien sea por situaciones de temor, a veces por conveniencia, pues es mejor para esas personas alejarse de mí. Pero por otro lado, como contrapunto, he encontrado la amistad de personas en esta parte del mundo. Algunas ya conocían mi trabajo, entonces he logrado ir solidificando lazos con personas de acá de Estados Unidos, originarias de acá, o que de la misma forma que yo han tenido que emigrar, sobre todo de diversos países de América Latina. He encontrado mucha solidaridad en esta parte del mundo, pero en lo que yo he podido realizar, Haroldo,
he tratado de seguir trabajando por la justicia de mi país. Eh, He tratado de que se sepa, que el mundo sepa qué es lo que está pasando en Guatemala, que Guatemala es el país de los maniqueísmos, donde supuestamente guardando las formas todo está bien, pero quienes vivimos en el país sabemos de que esa solo es una pantalla, ¿verdad? Solo es una apariencia de que todo camina bien. Si usted ve en papeles o ve en la formalidad, estamos en una democracia, hay respeto a la libertad de expresión, existe un sistema judicial, hay elecciones cada 4 años, entonces podría yo sobre el papel vender una situación normal, pero quienes logramos descubrir o no descubrir, poner en evidencia, más que descubrir, porque la prensa a lo largo de la historia ha tenido un papel preponderante y siempre ha hecho los señalamientos, pero sabemos de que vivimos en un estado capturado. Eso es Guatemala, un estado capturado y se ve reflejado en cualquier indicador. Yo le hablo del tema judicial porque me consideraba experto en el sistema judicial de Guatemala. Logramos descubrir y desnudar la confabulación ilícita para conformar cortes, entre otras situaciones, pero cualquier indicador que usted mida del país en desarrollo humano, en competencia, en igualdad de derechos, usted va a ver que somos un Estado que no tiene rumbo. Yo quiero decirle pues a nuestras audiencias que cuando un guatemalteco decide irse al extranjero porque la situación económica aprieta, porque no hay oportunidades de desarrollo, uno acepta ir a enfrentar una nueva vida. Pero cuando se ve obligada la persona a tener que ir al exilio para preservar su vida, el choque es muy fuerte. Aquellos que hemos vivido esa experiencia de vivir en un país tan violento donde a veces es el único recurso que queda, el irse, y no es por cobardía, porque somos más útiles vivos que muertos. Juan Francisco, este tiempo, ¿cuál es la visión que usted ha encontrado que se tiene en esas altas esferas donde ha tenido la oportunidad de moverse en Estados Unidos? ¿Tienen en este momento de lo que es la realidad de Guatemala? Bueno, pienso que hasta aburridos de ser informados de qué es lo que ocurre en el país. De hecho, tienen suficiente información, de tal manera que recientemente vimos una lista, por ejemplo, de actores corruptos, que algunos dicen esas listas no funcionan porque no cambian nada, pero lo que yo advierto es que son los mismos afectados los que quieren construir esa narrativa, en el sentido de que esas sanciones sí afectan, porque usted ve la reacción que tuvo el gobierno, la reacción que provoca en los actores involucrados. Entonces, en el soberano ejercicio de la ejecución de sus leyes, desde este país se han implementado alguna medida y se tiene la información no solo en Estados Unidos, sino en Europa. Recordemos que a inicios del mes de abril el Parlamento Europeo emitió una resolución y no era una resolución aplaudiendo al gobierno de Guatemala, sino por el contrario, haciendo afirmaciones relacionadas con preocupaciones por el deterioro en el ejercicio de los derechos plenos en el país. Esta misma situación es congruente con lo que vimos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos incluyó a Guatemala en un apartado. En el informe periódico o anual sobre el cumplimiento de los derechos humanos en el país, Guatemala fue incluido en el capítulo 4B, que es un capítulo en el que
son incluidos aquellos países donde el deterioro en el respeto a los derechos humanos se ha profundizado. Y es una situación que ha ocurrido en Cuba, Nicaragua, Venezuela, y ya estamos incluidos formalmente en este capítulo. Y tan afecta ese señalamiento que hace un organismo internacional como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que estuvo antecedido por reclamos del gobierno sin que hubiese sido publicado el informe, y aprovechar que existe la posibilidad económica financiada por un gobierno extranjero de pagar un lobby aquí en los Estados Unidos para hacer acercamientos, amortiguar esos golpes y obviamente atacar a quienes hemos puesto de conocimiento las vicisitudes del sistema de justicia y de la democracia guatemalteca. Yo quisiera, si usted me permite, Juan Francisco, hay una narrativa aquí a lo interno de sectores interesados de que aparecer en la lista Engel pues, no significa nada, ¿verdad? Uno escucha a diversos actores que no les importa, que es más, hasta dicen es tener una medalla de estar en esta lista, pero en concreto, ¿qué efectos tiene para una persona estar en esta lista? Le pregunto porque para mí es importante que las personas que nos ven y que nos escuchan tengan claridad de qué significa ser señalado por el Departamento de Estado. Bueno, mediante un proceso interno, quienes aparecen en esta lista, por existir suficientes indicios, son designados como actores corruptos. Y el gobierno de los Estados Unidos les está diciendo, ustedes no pueden ingresar a este país. Pero es solo una de las herramientas con las que cuenta tanto la administración pública como el sistema judicial en estas latitudes, porque esto puede venir acompañado de otras medidas como el tema de ser incluidos en la lista de OFAC, a la aplicación de la ley Magnitsky, que ya se refiere a temas de negocios, bienes, embargos en esta parte del mundo, o bien el desarrollo de investigaciones por parte de la autoridad correspondiente en el Departamento de Justicia. Es decir, es una herramienta más. Y reitero de que estos actores que dicen no me afecta, en el fondo sí les afecta. Hemos visto reacciones, reitero la del gobierno de Guatemala. Me sorprendió mucho, por ejemplo, y trasladándonos un poquitito a la vecindad, la reacción que tuvo el gobierno hondureño. La Asociación de Azucareros de Guatemala también publicó un comunicado con respecto a algunos agremiados de esa asociación quienes aparecieron en la lista. Esto significa de que sí tuvo efectos, sí tuvo afectación. De hecho, según los expertos, la visita del gobernante a Ucrania a resolver un conflicto ajeno, a ser lumbrera en la calle, o tratar de ser lumbrera en la calle, es un reflejo también de que existe alguna repercusión por virtud de que aparezcan determinados actores o algunas menciones en ese listado, porque en forma indirecta se hace alusión a ciertas cuestiones que podrían afectar a esta administración gubernamental. ¿Y usted qué piensa que la fiscal general del Ministerio Público y el fiscal especial de la FESI estén en esa lista? Vergonzoso. Imagínense que dos de los principales funcionarios del sistema judicial de Guatemala estén nominados como actores corruptos, y se lo podría decir como una situación de, bueno, Juan Francisco Sandoval aborda el tema porque el trabajo de ellos ha, ha repercutido en señalamientos o cuestionamientos al trabajo que realizó en Guatemala. Pero no es esa situación. Imagínense qué bonito que las autoridades de este país dijeran, como ya lo dijo Juan Francisco, lo damos por verdad cierta y absoluta. Podemos cuestionar la política exterior, la influencia que haya tenido el gobierno de Estados Unidos históricamente en la región, pero lo que sí es incuestionable es que el sistema de justicia de los Estados Unidos se basa en el cumplimiento de la ley. Y en ese sentido, obtuvieron elementos que permitían determinar de que se trata de dos actores
que han socavado la democracia, el sistema de justicia de Guatemala, tal como se hizo en las comunicaciones públicas de noviembre del año pasado, de septiembre, octubre o noviembre del año pasado, con respecto a la fiscal general, la reiteración que se hizo en marzo de este año, en el momento en que Erika Ifán tuvo que salir al exilio, y la reciente nominación de Rafael Curruchiche en este listado. Entonces creo que no es una situación de que ellos se deben de sentir orgullosos o que tengan una medalla de honor, sino por el contrario, es una mancha que ellos no se podrán quitar. Y esto, digamos, hacia la sociedad guatemalteca, que los dos principales de una institución que es importante como el Ministerio Público aparezcan ahí, ¿también no considera usted que hace que perdamos la confianza en este tipo de instituciones? Es que si no se ha perdido la credibilidad en el Ministerio Público es porque no nos hemos dado cuenta del patrón de actuaciones. Inflar estadísticas. Imagínese cómo va a encontrar usted una institución que tenga el 200% de efectividad. Eso solo el comité de aplausos de la institución se lo va a decir. Quienes trabajan en el Ministerio Público, ¿cómo van a estar seguros de estar realizando su trabajo con seguridad o con formalidad? Y le doy ejemplos de casos de criminalización que apuntan a prácticamente desmantelar los esfuerzos por obtener justicia. El cuestionamiento que se hace sobre convenios de colaboración, que los fiscales no puedan firmar convenios de colaboración. Entonces, ningún fiscal va a tratar de obtener información por esa vía. Segundo, que se esté cuestionando al colaborador eficaz cuando en la justicia del mundo, en los sistemas más avanzados, ¿quién más que el integrante de una organización criminal para poder relatar cómo opera una organización criminal, ayude a desarticular organizaciones? Pero vemos cómo el Ministerio Público ha revertido colaboraciones. Significa entonces que la persona que tuvo la intención de colaborar con la justicia o que en forma sincera se arrepintió de los hechos, no tiene ningún aliciente para colaborar con la justicia, porque sabe de que por haber señalado cómo opera una organización, va a ser, lejos de obtener algún premio o algún beneficio por colaboración, va a ser el único perseguido. O lo vemos también con el caso de fiscales que por obtener información de eventuales testigos o sindicados han sido señalados de que estaban coaccionando, aún en presencia de abogados, aún que conste la información o no conste mayor información que la simple información que dio la persona, que con posterioridad o a conveniencias, y de momento no puedo confirmarle qué beneficios obtuvieron a cambio de señalar a los fiscales que realizaron el trabajo. Entonces, ¿qué fiscal va a querer realizar un interrogatorio u obtener información por vía testimonial si sabe de que en algún momento corre el riesgo de ser criminalizado? Entonces, no se cumple con las directrices, no solo que establecen nuestras leyes, sino que la propia Organización de Naciones Unidas estableció desde 1990 directrices para la protección de la función de los fiscales, la que está incumplida en Guatemala. Se violan normativas laborales, administrativas, en el momento en que se desarticula la carrera profesional del Ministerio Público. La ley orgánica del Ministerio Público estipula que los fiscales, por ingresar a concursos de oposición, para su destitución, esa destitución tiene que ser precedida de un procedimiento administrativo, algo que se ha anulado. En mi caso, hubo un invento de fundamentos jurídicos. Las últimas destituciones se fundamentan en un pacto colectivo de condiciones de trabajo suscrito entre el sindicato mayoritario del Ministerio Público, ilegal, a todas luces ilegal, vulnera la normativa constitucional que protege la estabilidad laboral. Entonces, existe una serie de condiciones que de verdad hacen que el Ministerio Público sea una institución a la cual, lejos de tenerle confianza, lo que hay que tenerle es temor. Bueno, estamos con Juan Francisco Sandoval, exfiscal de la FESI. Como es del conocimiento de la opinión pública y de la inmensa mayoría de guatemaltecos, pues tuvo que salir al exilio
Su vida podía peligrar si se hubiese quedado y tiene ya 1 año de haberse ido. Juan Francisco dice que la vida se mueve a través de percepciones y la percepción que se tiene es de que hay una institución, la Fundación contra el Terrorismo, que está obteniendo cuotas de muchísima influencia en el Ministerio Público. ¿De qué manera esto altera y afecta a esta institución? Bueno, lo que hemos visto es que esa fundación impone la agenda del Ministerio Público. Yo hacía una remembranza del patrón de actuaciones del Ministerio Público en el último tiempo para criminalizar actores como los operadores de justicia. Y vemos cómo se prepara las actuaciones del Ministerio Público con campañas de estigmatización desde cuentas anónimas, pero también desde cuentas de esa fundación, que si vemos también los estatutos de constitución están relacionados con atacar a operadores de justicia en temas de justicia transicional, por lo que vemos ahí también un tema de cómo se está pervirtiendo el motivo por el que fueron constituidas, y de la misma manera cómo están abusando de la facultad que le da el Código Procesal Penal a cualquier guatemalteco de querellarse en graves actos de corrupción, en graves casos de violaciones a derechos humanos o en casos en donde existan funcionarios públicos involucrados. Veamos una equiparación. En el caso de la CICIG, la ley daba facultad para querellarse o ayudar en la investigación y fue una institución creada a petición del gobierno. En el caso de esta fundación, defiende intereses de los involucrados en graves casos de corrupción. Y cuando yo estaba en Guatemala, estaba aún con 80 denuncias en mi contra. El 50% habían sido presentadas por esa fundación. ¿Qué era lo que querían ellos? Dinamitar mi trabajo. Si yo le puedo confirmar, y perdone ahí que utilice la expresión, la mayoría de denuncias son por estupideces, Haroldo. Estoy denunciado que porque me reuní un día con Iván Velázquez, era delito reunirse con Iván Velázquez, y el Ministerio Público no había modo que desestimara esa denuncia. Me denunció porque a él se le ocurría de que yo después de las 4 de la tarde, ¿qué tenía que andar haciendo en la Plaza Central? Que yo por eso estaba despilfarrando recursos públicos. Entonces, denuncias de esa naturaleza, y que el Ministerio Público, por cumplir directrices de esa fundación, nunca desestimó. Las denuncias, la mayoría ahí siguen abiertas. De hecho, yo tengo 2 órdenes de captura en mi contra, y fue la Fundación contra el Terrorismo la que las promovió. De hecho, el tema el primer caso por el que tengo orden de captura, que porque de plano yo me entregué bien la mesa cuando me vine de Guatemala y las condiciones en las que tuve que salir, y si en todo caso había alguna cuestión, fue la que sirvió para darle trámite a mi renuncia, y que no pasaba de ser una cuestión meramente administrativa, pero motivó una orden de captura en mi contra, empujada por esa fundación. Luego con el tema de Odebrecht, donde cada día cambian de historia, y imagínese de que se me criminalice porque haya cumplido con mi función. Los fiscales, la ley contra la delincuencia organizada establece de que somos los facultados, o éramos, yo era fiscal, estaba facultado para suscribir convenios de colaboración, y esa fundación hace 4 años me denunció. El Ministerio Público desestimó la denuncia, pero como era capricho de ellos reabrir la investigación, por ese motivo fue generada mi segunda orden de captura. Y son quienes ya anunciaron de que el juez Gálvez tiene que salir al exilio o le espera la prisión. Ya anunciaron lo mismo del Procurador de Derechos Humanos, ya lo hicieron con Eric Caifán. Entonces, si el sistema de justicia está sometido a amenazas de esa fundación, estamos hablando de un verdadero sistema de justicia. Usted ha venido insistiendo en la cantidad de operadores de justicia que están en el exilio. ¿Usted podría decirle a nuestra audiencia el número
de guatemaltecos, hombres y mujeres que han tenido que salir, y cómo esto de verdad afecta la aplicación misma de la justicia. Bueno, hemos tenido que salir, yo llevo un recuento de 25 en este momento, que nos encontramos fuera, en varios países, no solo en Estados Unidos, hay gente en México, en Costa Rica, en Suecia, bueno, en varios países. Y sí afecta, cuando nos hemos reunido aquí, es en realidad hasta escandaloso lo que nos refieren algunas autoridades. Estoy viendo a la expresidenta de la Corte de Constitucionalidad, exfiscales generales, exfiscales de la FESI, jueces de mayor riesgo, aquí en el exilio. ¿Qué está pasando? Eso es en ningún otro país de América Latina hemos visto una situación similar. Lógicamente hay niveles, ustedes saben el tema de Venezuela, Nicaragua, que ha sido suficientemente documentado, pero que el sistema judicial que verificaba o que estaba relacionado con la investigación de graves casos de corrupción. Eso es un escándalo internacional y eso, como les reitero, lo han reflejado en distintas resoluciones que han emitido en diversas instancias internacionales. Entonces, ese es el sistema de justicia que queremos. ¿Sabe Eso qué? es hacer justicia. Mire, Juan Francisco, yo lo que puedo decir es de que es un retroceso espantoso el que está teniendo Guatemala. Todo esto que estamos viendo con ustedes lo experimentamos durante el conflicto armado interno, cuando los mejores hijos de este país o fueron asesinados y muchísimos tuvieron que irse al exilio, gente brillante. Por eso hoy, cuando nos preguntamos dónde están esos verdaderos líderes políticos, bueno, yo les puedo decir, o están muertos o están en el exilio. Y hoy vemos de nuevo que se repite la historia, desgraciadamente para Guatemala, el ver que sus mejores hijos, aquellos que tomaron la decisión de aplicar la justicia con independencia, están fuera. Eso es lo que está pasando, Juan Francisco. Hay un retroceso a todo nivel. Esto de los ataques a la prensa, bueno, ¿cuántas veces no lo vivimos de la misma manera en el pasado? Hoy, pues está el tema del periódico y su presidente y fundador, José Rubén Zamora. ¿Sabe qué es lo que yo digo? Que forma parte de las pláticas, ¿no? Si uno es opositor a un sistema, si uno fiscaliza ese sistema, si uno tiene un medio de comunicación donde hace investigaciones, donde destapa muchísimos actos de corrupción, esta persona va a ponerse a lavar dinero o va a ponerse a vender drogas sabiendo que todo el aparato del Estado está encima de él y que cada movimiento va a ser chequeado, como dicen, cuadriculado. Teléfonos, redes sociales, el internet, todo lo controlan. Entonces, sí vemos que hay una forma de vengarse de los opositores y aquellos que no piensan como ellos, donde no solo la prensa, no solo ustedes como operadores de justicia, también quienes demandan respeto a la tierra, al agua, a los bosques, a los lagos, a los ríos. O sea, este retroceso, Juan Francisco, es terrible. Y ahí tocó un punto que es específico, o más que específico, es muy interesante. El tema de cómo se abarca a cualquier persona que haga algún cuestionamiento a la manera de manejar la cosa pública o a la manera de atender la problemática, defensores de la tierra. De hecho, el sistema de justicia no es ajeno o no debe ser ajeno a esa situación. Los reclamos por la tierra, los reclamos por el respeto a los derechos ambientales, es un tema que debiera ser prioridad en la agenda del sistema de justicia. Vemos cómo la anterior Corte de Constitucionalidad emitió algunas resoluciones interesantes y que han implicado venganzas, por ejemplo, en contra de Gloria Patricia Porras Escobar, de la Corte de Constitucionalidad, porque en realidad son temas que también atañen al sistema de justicia. Pero en la construcción de esa criminalización del tema que hablaba, por ejemplo,
cómo construir casos de supuestos lavados de dinero, de supuestos delitos de narcoactividad. Implantación probatoria, Roldo. Vea usted cómo hace unas semanas fue requerido por el Ministerio Público que se levantara la inmunidad de un magistrado de una sala de trabajo de alguien que fue esposo del exfiscal Tel Maldani. ¿Y cuál es el sustento probatorio? Una publicación calumniosa, Roldo. Están construyendo prueba falsa. Imagínese si yo hubiera podido disponer de 1.2 millones de dólares que dicen que yo tengo en no sé qué cuentas, en no sé qué bancos a los que nunca ni a veces algunos de esos ni los había escuchado, pues yo no hubiera tenido la solvencia de hacer una solicitud de asilo en el gobierno de este país. Mejor me hubiera ido a perder en una isla del Caribe a disfrutar una supuesta fortuna. Entonces son construcciones tan ridículas, absurdas, pero que sirven de sustento para criminalizarnos. Y no me extrañaría de que una situación similar, o sea, no espero no aventurarme con esta afirmación, pero sea una construcción similar la que esté alrededor de la detención del director del periódico. ¿Qué significa cuando, digamos, en este caso concreto, capturan a una persona, a José Rubén, capturan a una fiscal de la FESI, y la respuesta de las autoridades del Ministerio Público es que el caso está en reserva? ¿Esto cómo funciona, Juan Francisco? Fíjese, primero, la reserva se justifica en los casos en los que usted tiene que asegurar un medio probatorio. ¿Existe algún peligro de que la publicidad entorpezca el descubrimiento de la verdad? A manera de ejemplo, existe un caso donde no hay procesados, pero resulta de que una persona da información de la ejecución extrajudicial de alguien. Evidente es que el hecho de que se conozca la identidad y quién fue quien declaró sin que se haya resguardado, asegurado la seguridad de esa persona, pone en peligro la investigación, porque si lo privan de la vida, se pierde el elemento probatorio. Pero aquí estamos en una cadena de contradicciones. Está en reserva, pero ese fantoche medio de comunicación Red América publica una columna donde se da detalles de la investigación. Entonces, ¿para quién está en reserva la investigación? Para la propia persona involucrada, porque de hecho, y según lo han publicado los medios de comunicación, ni la defensa de Rubén Zamora ni de Samari Gómez ha podido tener acceso a la investigación, pero los net centers sí. Ellos anuncian que ocurrió, que hay, y si está suficientemente documentado y ya se cuenta con todos los elementos de investigación, ¿por qué no informarle con transparencia a la ciudadanía guatemalteca? Porque no es conveniente, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos es en un esquema de triquiñuelas y manipulación del sistema judicial. Vea usted los comunicados, independientemente de que no recibieron cursos de redacción, que es una constante en la comunicación del Ministerio Público, pero contradicciones. Es que dice el jefe de la FESI, es que hubo una detención, hubo flagrancia. La flagrancia es una figura que contempla la ley procesal penal y es detener a una persona en el momento en que se está cometiendo el hecho delictivo. Ah, no, pero resulta que no, que en realidad hubo una orden del juez. Ah, pero es que resulta de que estamos persiguiendo a la fiscal no por su función como fiscal. Entonces, ¿qué información reservada pudo transmitir si no era en el ejercicio de su función como fiscal? Ah, pero es que no es el ejercicio de la función periodística. Ah, sí, pero embargamos las cuentas del medio de comunicación y no va a funcionar e impedimos su circulación. Ah, pero como lo que pasa es de que nos están destrozando en los medios, mejor inventémonos un posible atentado al presidente de la República. Entonces hemos llegado a unos niveles de locura, pero esos niveles que pueden provocar inclusive psicosis colectiva tienen un trasfondo, pues. Creo que gozan de que existe esa situación de incertidumbre, ese humo que existe en el ambiente, esa bruma que no permite ver las cosas con claridad. Cualquiera pudiera decir de que como se trata de un periodista, como se trata de un medio de comunicación pues escrito, como es el periódico,
que entonces todos estamos ahí, sobre todo los periodistas, estamos haciendo una gran bulla. Pero Juan Francisco, usted que ha tenido muchísimo acceso y cercanía a la prensa, tanto nacional como internacional, yo quisiera que usted nos explicara la importancia en un país como Guatemala de la libre emisión del pensamiento. Haroldo, en un país como Guatemala, la prensa es la que ha puesto la mirada del mundo de lo que ocurre en Guatemala. Dígame usted cómo se hubiera sabido en el mundo las atrocidades que se cometieron en el marco de una guerra fratricida en Guatemala. Si quienes estaban combatiendo a la población civil o atacando a la población civil no combatiente querían ocultar los desmanes que estaban cometiendo en las aldeas, fue la prensa uno de los principales vehículos para que la Comisión del Esclarecimiento Histórico y la Memoria de la Verdad pudiera documentar que 200,000 personas aproximadamente murieron, que 45,000 guatemaltecos hasta hoy no han aparecido, la manera en que la historia ha ido relatando cómo evolucionó esa guerra. Ahora bien, ya en la denominada era democrática, porque así se le denomina a esta era, pero bueno, es para cuestionarse si en realidad estamos hablando de una democracia. No ha sido sino la prensa la que ha retratado o ha proyectado los desmanes de las distintas administraciones gubernamentales. De hecho, no se me olvida el caso del expresidente Portillo. Fue el periódico, el medio de comunicación que dio a conocer como aquellos cheques que el gobierno de Taiwán le dio al gobierno de Guatemala para proyectos escolares, fue trasladado a cuentas en Europa relacionadas con el expresidente y fueron hechos por los que fue extraditado y condenado en los Estados Unidos. Y así la prensa, me recuerdo el caso de Patrullas, fue otro medio de comunicación, el que relató cómo se estaba utilizando el Departamento de Apoyo y Logística de la Policía Nacional Civil para enriquecer a determinadas familias. Y en momentos tan difíciles como los que hoy viven las fiscalías, donde las instituciones encargadas de hacer justicia no cumplen con su función de perseguir esos graves actos de corrupción, es la prensa la que nos relata qué es lo que ha ocurrido. Es la prensa la que ha dado cuenta o dio cuenta de cómo se quería entregar una terminal portuaria a intereses mineros extranjeros. Y fue por ese llamamiento o que hizo la prensa para que se pusiera los ojos en ese tipo de negocios que finalmente o hasta el momento no ha sido concesionada en forma ilícita esa terminal portuaria. ¿Qué haríamos sin la prensa, Haroldo? ¿Cómo podrían las comunidades conocer lo que está pasando con esos desalojos ilegales? La problemática de la tierra es uno de los efectos, no solo del conflicto armado, sino de una época colonial y un inicio de la era independiente de Guatemala, donde el despojo ha sido la base del supuesto sector productivo del país. Entonces, son los medios de comunicación, la verdad, la válvula de escape, desde donde se pueden dar a conocer todos esos hechos, todas esas situaciones que en realidad comprometen el futuro del país. ¿Habrá tal vez una estrategia de provocar miedo en todos los críticos del sistema en Guatemala? Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Existe temor. Ya le doy un ejemplo. Muchos de los reporteros que a diario transmiten la información de actos de corrupción han sido atacados por vía de las redes sociales. Existen muchos periodistas que se encuentran en el exilio, otros que se encuentran detenidos o con orden de captura. Entonces, infundir temor es la premisa en este momento.
infundir temor. Miren lo que le pasó al periódico, le puede ocurrir a cualquier otro medio de comunicación. Así que calladitos, quietos, porque ya saben de que podemos ahogarlos financieramente. Haroldo, y este espacio es de tanta libertad, de verdad se siente uno tan cómodo hablando de la realidad nacional. Usted viene de un medio de comunicación donde usted sabe que el motivo por el cual salió fue en parte por el ahogo financiero que estaba sufriendo el medio de comunicación, porque ustedes relataron y dieron seguimiento a el trabajo que desarrolló la CICIG y el destape de los grandes casos de corrupción. Y usted es una de las personas que de mejor manera en el país puede relatar de las presiones que se viven en la prensa desde el sector empresarial organizado, de una parte y de los meros de ese sector privado organizado, donde la libertad de expresión es uno de los mecanismos mediante los cuales se quiere coartar el libre ejercicio de derechos y sobre todo que no se sepan de esos casos en los que se encuentran involucrados. Sí, hacer periodismo independiente en este país es muy complicado. Y fíjese, Juan Francisco, que esto no es un tema solo de la urbe capitalina. Esto lo sufren nuestros compañeros y colegas comunicadores del interior del país, que muchas veces se enfrentan a la ira del alcalde, al diputado, a grupos del sector empresarial de los pueblos y las comunidades, a quienes de verdad no les gusta la fiscalización y no se dan cuenta que el ejercicio periodístico fortalece la democracia en cualquier lugar del mundo, que cuando se evita que nos podamos expresar con libertad. Miren, el problema acá no es de periodistas, de verdad. Yo no quiero que usted piense, ese es un problema de estos señores, ¿para qué se meten a hablar babosadas? Pues, ¿por qué dicen? ¿Por qué no se quedan callados? No, el problema es que la libertad de emisión del pensamiento, que está estipulado en la Constitución de la República, en el artículo 35, esto es libertad de expresión de cualquier ciudadano en cualquier lugar. O sea, cuando callan a un periodista, lo están callando a usted. Juan Francisco, ¿cómo pudiéramos cambiar este pensamiento de que la prensa solo para molestar sirve y no darse cuenta de la labor intensa y necesaria que es lo que desarrollan todos los periodistas en Guatemala? Bueno, yo creo que es algo muy complicado, ¿verdad? Es un cambio de mentalidad y de cultura, y se lo digo yo que vengo del servicio público, donde estuve más de 16 años, y en realidad me recuerdo de los primeros años que estuve en la institución, nos enseñaban a los fiscales, miran, ni le respondas a los de la prensa. Y pues yo decía, bueno, quizá por resguardar la información y la calidad de las investigaciones, y muchos de los periodistas y reporteros que cubrían la fuente de la FES, y a veces yo entiendo, ¿verdad? Se molestaban, pero decían, mire, yo de eso no le puedo hablar porque está en reserva. Pero cuando tenía la posibilidad de hablar, me decían hasta que yo era el fiscal mediático, porque en realidad encontré a Haroldo en la prensa, no un aliado, ¿verdad? Porque dije, es como el que está con los periodistas que le convienen. No, es un aliado para que la gente sepa qué es lo que está ocurriendo. De hecho, este cuestionamiento que se hace, bueno, y entonces el Ministerio Público, ¿por qué publicitaba sus investigaciones? Hay un principio, el de máxima transparencia, el de publicidad en la administración pública, y es la herramienta, la prensa o el vehículo, por no utilizar el término herramienta, el medio, el canal mediante el cual se puede dar a conocer a la ciudadanía de que se está realizando un trabajo con apego a la ley, no porque lo digan, ¿verdad? Porque el Ministerio Público en cada comunicado diga que están cumpliendo la ley, que la gente se dé cuenta por qué se está cumpliendo con la ley. En cambio, ahora vemos cómo la comunicación institucional es como para responder, ¿verdad? Es que me están cuestionando, mejor respondo. ¿No sería mejor que transparentaran? Que la fiscal general dijera, mire, yo ya no voy a investigar casos de corrupción, ya entiendan. No lo ha dicho, pero ya lo entendimos. Entonces, es esencial.
Es, creo que el último bastión que tiene la ciudadanía, porque la libertad de expresión permite la difusión de las ideas, y desde donde nos encontremos, esas ideas siguen circulando, Haroldo. A mí me pueden tener fuera, de momento creo que estoy cuerdo, entonces van a seguir escuchando mi voz, porque eso es libertad de expresión, tener la libertad de expresarse, de indicar, de decir qué es lo que consideramos que está bien, qué es lo que consideramos que hay que cambiar, y constituye de verdad, desde que un derecho inherente. Cuando hablamos de inherente, ahí ya me metí a otro ámbito, pero inherente significa de que por solo el hecho de ser humanos tenemos ese derecho a expresarnos. Y se lo digo por aquellos también quienes cuestionan los derechos humanos. Entonces, no son humanos, pues los derechos humanos los tenemos porque los somos. Desde que nacemos tenemos esa posibilidad de ejercitarlos, o deberíamos de tenernos esa posibilidad, y mediante estas acciones lo que quieren es coartar un derecho que tenemos a estar informados. Juan Francisco, muchísimas gracias por las reflexiones, por hablar como siempre con esa claridad y libertad. Si usted quisiera pues dirigirse a nuestras audiencias antes de concluir, por favor, este es su espacio. Bueno, un agradecimiento a quienes se encuentran conectados, y también un llamado de atención. No podemos ser indiferentes los guatemaltecos ante los ataques. Yo podría decir, mire, pido solidaridad para los operadores de justicia, porque eran mis amigos, mis compañeros, pero lo que se está haciendo hoy también contra la prensa, eso es gravísimo, y la indiferencia no es sinónimo, o lo que puede verse traducido en complicidad. No seamos cómplices de los abusos. El silencio nos hace cómplices de los abusos. Así que a expresarse, y agradecer por este espacio, y un saludo a todo el pueblo de Guatemala. Luego de escuchar al exfiscal de la FESI, Juan Francisco Sandoval, tenemos un espacio que queremos compartir con ustedes. Son dos colegas periodistas que hablan sobre la importancia de este ejercicio profesional, así como los ataques que se continúan dando en contra de aquellos comunicadores, sobre todo del área rural, que se enfrentan a la defensoría de la tierra, del agua, ríos, lagos, el mar mismo, los bosques, y que son criminalizados. Bueno, José Rubén Zamora es uno de los periodistas considerados más críticos del país. Es un periodista que ha desarrollado su medio como un medio de investigación, que ha hecho importantes publicaciones sobre la corrupción de este y los anteriores gobiernos, y que ha sido perseguido realmente desde hace años, ¿verdad? Desde hace años está en su contra pues una serie de casos, y en esta ocasión no cabe duda que este es un mensaje muy puntual del gobierno de Alejandro Yamatei, de los operadores del pacto de corruptos, porque obviamente quienes lo están denunciando y los operadores de justicia que lo están llevando a los tribunales son personajes que han estado vinculados con este grupo. Entonces obviamente lo interpretamos como un acto de represión hacia la prensa y de criminalización que condenamos absolutamente. Hay 150 periodistas fuera de Nicaragua. No queremos que esto pase en Guatemala. Pero también un llamado a la sociedad para que entienda por qué nos están persiguiendo. Porque no quieren que ustedes como ciudadanía estén informados. Por eso nos están persiguiendo. Entonces el perjuicio sí es para la prensa, pero es para la sociedad entera. Y también la sociedad tiene que unirse en la defensa de la libertad de prensa. El ánimo es bastante preocupante, porque lo que hemos documentado en estas semanas es que cada semana estamos sacando 2, 3 alertas
de libertad de prensa, ataques contra periodistas y criminalización contra periodistas. Y como explicábamos ayer en un conversatorio que tuvimos también a periodistas que ahora están exiliados por haber ejercido periodismo de una manera crítica e independiente, y es preocupante saber que este es el tipo de medidas a las que los periodistas se ven orillados en estas condiciones en las que tenemos un sistema cooptado, instituciones de justicia cooptadas y también, digamos, una tendencia autócrata, dictatorial, represiva de un gobierno que está limitando el espacio cívico, la independencia judicial y también, digamos, la libertad democrática que vivimos en Guatemala. Nos debería de convocar a toda la ciudadanía. Si atacan a la prensa, atacan nuestro derecho de saber, nuestro derecho a informarnos. Sin rodeos, análisis, entrevistas y opinión. Con Haroldo Sánchez, una producción de Factor 4.